Yo les debo unos videos, ¿no? Si no me equivoco, no solamente este de hoy. Tengo que bajarlo porque, para pasárselos y los tengan ya todos. Ajá. Entonces, el módulo de pandas va a enfrentar esa situación de que NumPy, los arrays de NumPy, no aceptan distintos tipos de datos. ¿Por qué nos interesaría tener distintos tipos de datos en una estructura de datos? Porque quisiéramos formar tablas, ¿sí? De datos como tal, que es normalmente como viene nuestra data. Nuestra data puede venir con variables cualitativas, cuantitativas, organizadas, tabuladas, y por ende quisiéramos se desarrolla Pandas, que se basa en una estructura que no revisamos porque realmente no es necesario utilizarla, ya que existe. Disculpe, se me fue el internet, vamos a seguir. No tengo que compartir pantalla. Listo. Ajá. Entonces, existe una estructura en NumPy, ¿sí? Que permite hacerlo, pero no es muy práctica, que es la del Structure Array. Sí, aquí hay un ejemplo, donde yo importo NumPy y creo mi data de la siguiente manera. Un NumPy Array, fíjense que creo una lista, fíjense, creo una lista, aquí estoy abriendo corchete, de tuplas, sé que está todos estos arreglos entre paréntesis, una lista de tuplas. Las tuplas sí aceptan distintos tipos de datos, ¿sí? Y al final yo le tengo que explicar al array cómo va a ser el tipo de dato que estoy formando, ¿no? En este caso, y cómo se vaya a marcar cada uno. Fíjense, la primera posición es nombre, que es un string y que tiene máximo 10 caracteres. El siguiente es age, ¿sí? Cero. Y el siguiente es power, que sencillamente es un ejemplo ahí random que agarré para que lo vean, sí, que es un entero. Power en cuanto, no sé, primero que es voltaje. Ajá. Lo importante acá es que vean que yo puedo guardar el array. Ya me faltó, como siempre, se me olvida resetear el output. Las cosas salirían. Ya. Que reseté. Pero fíjense, al final es engorroso porque disculpen, otra vez se fue. Ajá, ya se limpió el output. Entonces tenemos lo siguiente. Esta estructura es incómoda, ¿sí? Porque que está escribiendo el corchete, la está pendiente de lo que son tuplas, entonces en tuplas hay que poner los detalles de cada columna. Y bueno, al final sí se pueden utilizar, sí, se pueden utilizar de esta manera. Es que no corría esto, ahora sí, corro esto para que se forme, aparte que es lento. Entonces corro acá y me da los resultados que quiero. Imprimo el primer registro, busco la columna de nombre y hago un filtro para nombre. El módulo de Panda trabaja sobre ese concepto, o sea, lo mejora.
convirtiéndose en uno de los módulos más importantes en Python para estadística y ciencia de datos, porque al final con él vamos a poder manipular los datos. La estructura de datos central de Pandas es el data frame. ¿Sí? Este es un arreglo bidimensional con un conjunto de registros que serían las filas de la tabla, ¿sí? Como si lo viesen en Excel. Serían las filas, en los registros, donde cada variable, que es las columnas del arreglo, tiene su propio tipo de datos, independiente de las demás y está asociada a un nombre o label. Es decir, que aparte de que tenemos cada una de esas columnas y esas columnas pueden ser de distintos tipos de datos, ellas están asociadas a un indicador que se le llama label. También a los registros se les identifica con un label. Para importar pandas, pues import pandas as PD. PD es la referencia, la convención que hay en la comunidad de Python para referirse a pandas. ¿Sí? Se carga el paquete. Bueno, el módulo en este caso, Python, el módulo. Bueno, y fíjense cómo se crea la data. Yo estoy aquí definiendo qué sería esto. ¿Qué es esto que estoy montando yo acá? ¿Alguno tiene idea de qué estructura de datos es esta que estoy llamando aquí? Que estoy declarando aquí en data. Se les olvidó cuál es esa. Buenas noches, profe. Un diccionario. Sí, es un diccionario. Exactamente, es un diccionario. ¿Un diccionario de qué? Ya. Constituido por. O Por sea, cada registro es. string. No, por listas. Fíjate que cada registro del diccionario que está asociado a su key tiene una lista, es una lista. Nombre está asociado a una lista de nombres. Ciudad está asociada a una lista de ciudades. Edad a una lista de edades. Nota una lista de notas. Si esto es un diccionario de listas. Y al final con pandas podemos convertirlo en data frame y organizarlo un poquito más, porque a pesar de que sí podemos trabajar con esto así, es incómodo, porque entonces tenemos que llamar a la llave y luego buscan en la lista, y Pandas ya tiene, aparte de que tiene una base más veloz que la del diccionario, tiene muchísimos métodos para trabajar con las tablas. Entonces, fíjense, si yo uso aquí, creo una que se llama EDF, pd.dataframe, de data, del diccionario, y lo imprimo, me va a salir la tabla. ¿Sí? La fila, el registro que tenía el nombre, miren la fila de nombre, la columna de nombre, el de ciudad, fíjense acá, edad y nota. ¿Sí? Donde los labels de las columnas están acá escritos y los de las filas están definidos acá. En Jupyter, donde normalmente, o sea, Jupyter es una herramienta importante en ciencia de datos. Jupyter, normalmente en vez de imprimir los data frame, uno usa la función display, porque te da una visual un poco más atractiva de la tabla. ¿Sí? Y hay muchísimos complementos para mejores visualizaciones en el cuaderno de Jupyter. Ya el que le guste más el tema de ciencia de datos, posiblemente le va a tocar investigar un poquito más eso, qué opciones hay para visualizar mejor. Pero bueno, por aquí tienen el display y pueden ver cada uno de los registros. También se puede crear un data frame con un array de NumPy. Sí, en este caso se está formando una matriz de NumPy.
Y fíjense, estoy creando acá, pasando el array a la función DataFrame y le estoy indicando en columns el nombre de cada una de las columnas. Y uso display para mostrar la tabla. ¿Sí? Fíjense que este es la primera fila de la matriz, la segunda y la tercera, y así se coloca en el data frame. Podemos controlar los registros que se muestran usando las funciones head y tail, como puesta a continuación. Uso head para ver los primeros registros, uso tail para ver los últimos registros y uso el atributo n para referir cuántos quiero ver. Quiero ver los 3 primeros. Quiero ver los 3 últimos. ¿Sí? No es complicado, es muy intuitivo porque los mismos nombres te ayudan a ubicar qué es lo que hace. El subsetting en pandas tiene muchas opciones. Podemos comenzar extrayendo una columna. Por ejemplo, agarro el data frame y le llamo su atributo que sería el nombre el label de la columna que quiero traer. En este caso la de nombre. Puedo traerlo usando los corchetes, los corchetes que ya muy bien conocemos en todas las demás estructuras, refiriéndonos al label como un string. Y fíjense una curiosidad acá. Cuando uno hace ese tipo de llamado, el tipo de estructura que te está arrojando Python es un Panda Series, ¿sí? Que se puede tratar como si fuese una lista también y ubicando las posiciones de cada uno de los llamados. ¿Qué es lo que quiero decir yo acá? Aquí yo estoy imprimiendo la serie del nombre, o sea, los registros de nombre en la tabla. Esos son un objeto o una estructura de pandas sirios, ¿sí? Lo guardé en la variable myname. Y ahora yo lo puedo utilizar como si fuese una lista para llamar los elementos cada uno de los elementos del conjunto. Fíjense acá, yo estoy buscando el de la posición 4. Recuérdense que Python es un lenguaje indexado en 0, por ende, esta sería la posición 5, ¿sí? Y va a buscar, efectivamente, a buscar a Robert, ¿no? Que es el que está guardado acá. Para extraer un registro, es decir, una fila, usamos el accessor, que es un tipo de comando en Python que te permite acceder, como es el nombre, a cualquier parte de la estructura. Usamos el accessor log. Entonces, df.log y quiero ver el cuarto registro. Sí, me lo trae aquí con su nombre, la ciudad, edad y nota. Y esto es un Panda Series también. Además, una de las ventajas de pandas, ¿sí? Lo voy a guardar con otro nombre porque este ya está guardado aquí, sería trampa. Lo voy a guardar con mi data2. Podemos guardar la información que tengamos en el data frame como un CSV. Un CSV es un archivo de texto separado, delimitado por coma, punto y coma, en función de qué idioma tenga la computadora, ¿sí? Que es la forma una de las más comunes de compartir datos, ¿sí? Ese archivo perfectamente ustedes lo pueden abrir en Excel, buscando las opciones de data, cargar texto, y pueden cargar su CSV también. Les recomiendo acostumbrarse a usarlo cuando programan porque son fáciles de manejar en la mayoría de los lenguajes de programación y no tienen tanto peso, ¿sí? No pesan tanto como otras opciones. Y existen otros tipos de medios para transmitir datos. Están los JSON, que son los que se extraen de Internet, como se guarda la data en los navegadores. Están los TAR, que son tablas de CSV, ¿sí? O sea, tienen conjuntos de CSV agrupados. Hay muchas opciones. Sí se puede trabajar directo y extraer de Excel. Nunca me pareció lo más óptimo porque eso puede entonces es preferible trabajar con la data en texto. Normalmente una base de datos te la va a traer en texto también, o sea, es lo preferible. No es a juro, pero es lo preferible. Es para evitarse problemas después.
Entonces yo puedo guardar la información de EDF en un CSV. Voy a guardar como mydata2.csv. Voy a dar aquí a guardar. Eso va a estar guardado en la carpeta donde tengo donde tengo este archivo. Entonces yo me paso para acá donde está mi directorio y por aquí yo debo conseguir mi data2. Aquí está. Creo el CSV acá. Entonces me regreso para acá. Y bueno, puedo querer leerlo, lo voy a guardar en DF3. O sea, puedo usar pandas también para leer CSVs. Que eso es realmente una de las funciones más importantes. Entonces uso DF3, pd.read, read CSV, perdón, leo el archivo y ya van a ver que aquí tengo la data que tenía guardada en DF. ¿Sí? Pasada a un CSV y la extraje del CSV. Si quieren buscar un registro específico, ¿sí? Podemos usar el accessor log, que ya lo vimos, que él se basa en utilizar los labels directamente. Y el accessor log, que se requiere es que le pasen el índice de posición. Entonces, fíjense aquí unos ejemplos. df.log, abro el corchete, los dos puntos ya saben que se refiere a que se agarra todo lo que está en las filas y se va a buscar la columna nombre. Aquí lo tienen. df.log2 sería el registro 2 y voy a agarrar varias columnas, es decir, le paso una lista de columnas y extraigo. ¿Sí? Tengo el ilog, que aquí lo hago con posiciones. Estoy trayendo la fila, el registro 3 y 4 en la columna 2. Recuerden que esto está indexado en 0, por eso es que digo que aunque es 3, es realmente la posición 2. Perdón, sería la posición 4. Y este sería de la posición 2 a la 3 a la 4. Y ahí extraen. Sí. Y realmente Pandas tiene mucho más, muchísimo más contenido. Pueden filtrar ahí, pueden ver cómo unir filas, columnas, hacer match entre tablas, cómo limpiar data ahí. De verdad, Pandas es muy extensa. Se los recomiendo en general a todos, no solo los que quieran estadística y ciencia de datos para usar Python. Se los recomiendo a todos porque es la herramienta esencial en Python para manejar data. ¿Sí? Entonces, de una forma u otra, en función de cuál sea el problema que quieran resolver, a lo más seguro necesitan datos para trabajar y les va a ser de máxima utilidad saber pandas, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo consulten después en función de los proyectos que vayan a hacer. Fíjense acá, hay otras librerías más, las gráficas, las librerías de gráficos son muy importantes en Python, pues, principalmente si estás en temas de estadística y ciencia de datos, tú necesitas visualizar los datos con los que tú estás trabajando para iniciar tus análisis. Ustedes que van a tesis, pues posiblemente van a tener que trabajar con datos y van a tener que graficarlo. Les recomiendo investigar a detalle. Aquí les tengo un ejemplo para que vean qué hace Matplotlib. Es el más utilizado realmente. Fíjense que la importación es de esta manera, matplotlib.pyplot as PLT. Esa es la convención. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Le voy a leer el código, de todas maneras, no vamos a hablar en detalle de cómo funciona la librería. Tengo aquí un arrange, ¿se acuerdan? La OLNP arrange es una secuencia de datos del 0 al 50, bueno, 0 al 49. Son como posiciones que voy a utilizar ahorita. Tengo una serie de números aleatorios, ¿sí? De enteros aleatorios. Recuérdense del paquete random, que va del 0 al 10, y que son 3, van a ser 3, va a ser un arreglo de 3, ¿sí? Y tengo unos años que comienzan en 1950 y le sumo los valores que tengo aquí en la range, para que entonces tener 1950, 51, 52 hasta el año 2000, si no me equivoco, o 1999. Aquí en Pyplot se está creando subplots porque se van a hacer los gráficos, se está guardando lo que sería
la imagen como tal del gráfico, y las axis, que serían los ejes del gráfico, que son los que van a decir cómo son los datos y cómo se van a poner los datos. Está indicando el tamaño de la figura. Y bueno, aquí hay una gran cantidad de detalles. Este es el tipo de gráfico que se va a usar. Se va a enfrentar a los años. Se va a crear una serie con los aleatorios más. O sea, la serie aleatoria más el incremento que se tiene periodo a periodo. Como son 3 series, porque recuerden que los random fueron construidos sobre 3, ¿sí? Se indican 3 nombres de 3 países. Esto es una data generada de forma aleatoria, simplemente como ejemplo. Y bueno, aquí puedo poner el título, en el axis, la leyenda, dónde va a estar ubicada, el nombre del eje Y que se le va a colocar, ¿sí? Aquí se le pone el rango de los ejes, el mínimo en X y el máximo en Y, o sea, cuánto es el rango mínimo y máximo que se puede ver en X y Y. Que sería el primer año versus el último año, ¿no? Y con esto, con fig.tileLayout, se va a imprimir el gráfico. Entonces, el resultado va a ser este. Todo ese proceso es para crear el gráfico, pero la ventaja que tiene es que tú controlas todos los detalles del gráfico de esa manera. Y fíjense lo que crea acá. Sí, un stack plot es este tipo de gráfico, que es el gráfico de relieve, no me acuerdo si se llama relieve. ¿Sí? Y aquí se ve la evolución. Y hay muchísimos gráficos. Ustedes revisan la documentación y les va a explicar cómo se puede montar cada una de las documentaciones de todos estos módulos, son bastante buenos. El módulo de Seaborn es otro más, otra librería gráfica, simplemente que se destaca por ser mucho más atractiva que la de PyPlot, la de Matplotlib. Fíjense este ejemplo. Seaborn también se tiene la convención, se le llama SNS. Crea una data aleatoria random de la distribución de Laplace con unos parámetros específicos, 500 registros. Le pongo un estilo, esto tiene distintos estilos de lo que ustedes quieran ver, los buscan en la página de Seaborn y le dicen cómo se llaman, cuáles hay, ejemplos de eso. Y aquí voy a crear un gráfico de distribución, ¿sí? Para dibujar la distribución que genere de esos datos. Y aquí estoy indicando que no solo quiero la distribución, me la va a mostrar como barras, pero aquí le estoy indicando que también quiero la línea de ajuste, la que la vuelve continua, así como si fuese la campana de Gauss de la normal. Ya van a ver. A ver que cargue esta librería. Pesa un poco más porque tiene un potencial gráfico más fuerte. Hay otra librería, ahorita se me escapa el nombre, que es interactiva, o sea, que permite hacer gráficos interactivos. Fíjense acá, este gráfico. Como ejemplo. Y por supuesto, hay muchas funciones y métodos para modificar todo lo que ven ahí. Eso es cuestión de emprender. Está ggplot, eso es otro. Ese se basa en uno que está en R. El otro, es que se me escapó el nombre. Hay otro gráfico, hay otra librería gráfica que es para hacer gráficos interactivos. O sea, los gráficos que ustedes colocan en el cursor acá y van viendo los valores o pueden cambiarle las dimensiones de los periodos que están viendo en el gráfico y todo. Existen ese tipo de gráficos. Eso sirven bastante cuando están haciendo dashboards o si trabajan en temas de finanzas. Y bueno, aquí todavía hay más. La cosa es que no me iba a sentar a llenar el gesto de todo lo que hay, porque aparte que hay muchos que son muy pesados. Prefiero dejárselos mencionados para que cualquier cosa, si les da curiosidad, los revisen, ¿no? Tienen SciPy y Statistics, son dos buenos paquetes para computación estadística, simulación, o sea, para apoyar a random, y también para hacer estadísticas, como dice el nombre Statistics. Sí, ahí tienen bastantes opciones. De hecho, si no me equivoco, en SciPy hay buenas herramientas para optimizar. Tienen SymPy, que es un paquete de simulaciones de entidades. Ese es un estilo de simulación que
que se basa en que tienes elementos, agentes interactuando y empiezas a simular cómo reaccionaría todo el sistema, a ver cómo termina. Eso sería interesante, es interesante en economía para las acciones, para temas microeconómicos, principalmente para estudiar ese tipo de fenómenos, para poder replicar todo lo que se ve en la teoría. Fíjense, yo por ejemplo tengo aquí un ejemplo de SymPy, sí lo podemos revisar, que yo me puse a revisar Visual Studio también, para que lo vieran. Este es Visual Studio Code. Fíjense este ejemplo de SymPy. No me voy a sentar a explicarles todo este código, que es bastante, pero les voy a explicar de forma resumida qué es lo que se intenta acá. Esta es una simulación de un cine, ¿sí? Donde se tiene el problema de que se quiere reducir, acortar lo más que se pueda, el tiempo de espera de un cliente, ¿sí? En el cine, desde que compra su boleto hasta que se sienta a ver la función, ¿no? Para ello, SymPy trabaja con un elemento que es avanzado, ahorita se los voy a mencionar, que es el de clase. Después les explico qué es eso, rapidito por encima, porque eso es programación avanzada. Y ahí crea como un ambiente, y aquí en teoría estoy creando la sala de cine, le digo cuántos empleados tiene la sala de cine, qué es lo que se quiere saber exactamente, cuántos empleados requerimos para optimizar esos procesos. Y se plantea que, bueno, va un cliente, y qué es lo que hace el cliente ahí. El cliente compra un ticket, el cliente revisa el ticket para entrar a la sala, el cliente compra comida, y eso se le asocia a un tiempo de espera. Esos tiempos de espera se ven aquí reflejados, y esos tiempos de espera pueden ser aleatorios, ¿sí? Son aleatorios. Y bueno, al final se hace todo el proceso, se hace toda la acción de la simulación, y fíjense cuando yo corro esto, lo que pasa. Vamos a darle un momentico a Visual Studio para que abra el terminal de Python. No sé si tienen una duda hasta ahora de lo que hemos hablado mientras abre esto. Si no, pues ya empezó el código. Fíjense acá. Aquí me está pidiendo que le introduzca el número de cajeros que atienden, o sea, los que venden los tickets, ¿no? Entonces le voy a decir que hay uno solo. Aquí me dice, voy a estirar esto para que lo vean. Aquí me dice que el número de personas que atienden en la fuente de bebida, fuente de soda, donde venden la comida, hay una sola persona. Y los que revisan los tickets, una sola. ¿Sí? Y la simulación corre y me da que un cliente en promedio espera 43 minutos de comprar el ticket a entrar a la sala de cine. Entonces, claro, eso es un problema porque se quiere minimizar hasta 10. Entonces, vuelvo a correr. Ya, voy a ponerlo aquí. Vuelvo a correr esto. Y voy a subir. Bueno, vamos a ponerle ahora. Vamos a modificar uno de esos. Voy a poner que los cajeros se mueven 100 y todo lo demás constante. Y miren la reducción del tiempo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿será que también será en la misma magnitud para los otros tipos de empleados? Se vuelve a revisar la simulación. Se deja en 1, lo pongo en 100, el de los que sirven, y vemos el cambio. El cambio fue de 41, o sea que realmente marginalmente se mejora mucho el tiempo de espera del cliente mientras más cajeros hay. Obviamente la persona, el dueño del cine no va a contratar 100 personas. Entonces uno va ajustando los valores. Uno va ajustando los valores, digamos que aquí pongo 3, aquí pongo 2, y fíjense, miren cómo bajé a 10 minutos. Esto es un ejemplo de SymPy, de lo que se puede hacer. Y un ejemplo de qué cosas se pueden hacer con Python.
Este, fíjense acá. También tienen Flask y Django, que son frameworks. Un frameworks es un conjunto de códigos, comandos y una organización del entorno de desarrollo para hacer unas tareas específicas. Flask y Django son frameworks de diseño web. ¿Sí? Estos son los que, si ustedes quieren hacer diseño web con Python, usan estos dos paquetes, estas dos extensiones, perdón. Si quieren hacer diseños de inteligencias artificiales, tienen a su disposición PyTorch y TensorFlow. Sí, son las librerías de mayor importancia en Python para entrenar modelos de inteligencia artificial. Scikit-learn es el especializado en Machine Learning, que son el resto de modelos que se hacen en esa área que no son inteligencias artificiales. Regresiones logísticas, árboles de regresión, etcétera, etcétera, etcétera. Blender, por ejemplo, se utiliza para hacer gráficos 3D en Python. Y hay más, hay para hacer videojuegos, hay paquetes para hacer aplicaciones, ¿sí? De escritorio, de teléfono. La cosa es que hay más variedad todavía de opciones de lo que pueden hacer. Existen muchas aplicaciones, existen muchas páginas web diseñadas en Python, con Django y con Flask. Hay explicaciones hechas en Python, ¿sí? Y no se nota mucho la diferencia, es como un programa normal hecho en C++, que es normalmente el lenguaje que se utiliza. Sí que hay bastantes opciones con Python. Ya yo les había dicho al comienzo del curso que hay muchísimas opciones, ¿sí? Hay muchísimos caminos que ustedes pueden tomar con esta herramienta. Entonces, ¿qué consejo les dejo con este curso, finalizando ya este curso? Y ahorita vamos a ver unas cositas antes de terminar, pero les dejo. Empiecen a practicar. Practiquen, busquen ejercicios en internet, métanse en newsletter, donde les manden ejercicios todos los días, o métanse en YouTube a ver qué cosas hay. Hay mucha gente que programa en Python que monta videos en YouTube y explica, mira, cómo hacer este proyecto, o aprendiendo Python haciendo 3 aplicaciones sencillas, o practiquen, hagan cosas, ¿sí? Para que puedan perfeccionar lo que ya han estado viendo aquí conmigo, que es necesario porque es la base, pero también para que empiecen a trabajar en alguno de esos módulos o áreas que a ustedes les pueda interesar con esta herramienta. Más aprovechando que están a punto de graduarse, ya pueden ir enfocando su carrera a un área específica. Hay perfectamente economistas que están haciendo análisis de datos, que están haciendo modelos de inteligencia artificial, que trabajan en riesgo, en finanzas, que usan Python. Se puede hacer trabajo econométrico en Python también. Me parece un poquito más complicado, pero sí se puede, si uno se acostumbra a trabajar así. Simulaciones. Tienen muchas opciones como economistas realmente. No crean que por la carrera que escogieron no pueden irse por esos temas tecnológicos. Hay bastantes muchachos que se han graduado de la escuela. No me excluyo a mí en esa conversación de personas con las que yo estudié o que yo los he ayudado con sus trabajos de grado y se han dedicado al área de pronósticos, de ciencia de datos, ¿sí? De finanzas y usan Python. Han querido aprender y han estado aprendiendo Python. Hagan ejercicios aplicados, proyectos reales, cosas que les puedan servir a ustedes. De cualquier naturaleza. Vean que una cuestión en su trabajo, una tarea que sea fastidiosa en su trabajo. Se agarran, se sientan y vamos a optimizarla, a automatizarla, perdón. Y lo automatizan, que sea algo rápido. No, que yo tengo que agarrar esta tabla toda cochina que viene de la base de datos y entonces tengo que transformarla porque tengo que sacar unas estadísticas. Bueno, hagan un código en Python. Si eso siempre es así, hagan un código en Python que agarre esa data que viene toda dañada, que la arregle y saque una estadística y le arroje un reporte. Eso lo pueden hacer si entrenando, ¿no? Llega a un mundo en que pueden hacer esas cosas. Escojan un área si quieren primero para empezar. No es que se tienen que limitar nada más a algo, pero cojan algo primero, empiecen a trabajarlo, a estudiarlo, a investigar, a ver qué otras opciones hay, qué es cómo se hace, vean ejemplos en internet, vean código de otras personas y así van aprendiendo. Y quedan muchos elementos en Python que no hemos visto.
Sí, está la programación orientada a objetos, que es lo que tenía que ver con la clase class, el método class que vimos allá en Visual Studio, que se refleja, que crea una especie de objeto, lo que nosotros pensamos como un objeto en la vida real, un objeto que tiene atributos y tiene funciones, así en programación se puede hacer esa analogía. Tienen generadores que son versiones avanzadas de las funciones, que ellos nunca paran la función como tal, sino que ellos arrojan como un estado, un estatus de la función. Es una abstracción un poco más compleja. Pueden crear listas con ciclos en una sola línea de código, se le llama comprensión de listas. Están las funciones lambda, que son funciones de un solo, funciones que se crean nada más en una línea de código. Sí, hay bastantes temas que se pueden profundizar, el programación funcional, todos los temas de cómo trabajar directamente con Windows, cómo abrir un archivo cualquiera, leer la información del archivo, escribir la información del archivo, cómo gestionar ese manejo de recursos. Hay muchísimas cosas de Python que no nos iba a alcanzar porque no entran en lo básico, entran más en lo avanzado. Eh, y recomendación, usen estas páginas de referencia para guiarse cuando tengan dudas, cuando estén haciendo algo. ¿Sí? Aquí está Stack Overflow. Eh, es una de las mejores páginas, son un conjunto de foros de programación en general. Tiene muchísimo tema de Python. Ustedes pueden meterse aquí y buscar lo que están interesados en ver. Les puede salir un error en Python y ustedes no saben qué hacer. Pongan en Google el error. Pues, lo más seguro le va a salir Stack Overflow. Alguien que tenía un error similar y qué solución tiene. ¿Sí? Si quieren ver cómo funciona un paquete en específico, el detalle del paquete y ver cómo se instala el paquete, aquí tienen esto que cuando quiera abrir, el, que sería el Python Package Index. Aquí está, el Python Package Index, donde ustedes aquí buscan qué proyecto de Python hay, qué tipo de qué paquete están buscando. Ahí les va a decir cómo instalarlo, les va a decir todas las cosas que tiene el paquete y van a ver todo en detalle. Y esta página es la de Amazon, que llama Amazon, de enseñanza en programación, tiene Python, tiene otros lenguajes más también si quieren aprender, y les va explicando paso cada uno de los elementos en el lenguaje. Ustedes pueden replicar, tienen código ahí para replicar y todo. Les recomiendo, y ustedes van a tesis, así fue que yo aprendí, no Python, así fue que yo aprendí R, fui a hacer mi tesis, y yo dije, bueno, voy a hacer mi tesis, pero voy a usar R. No sabía, no era un experto. En ese momento no sabía mucho de R. Sabía programar, pero no sabía de R. Y me senté y le agarré el hilo y de verdad, actualmente yo soy muy bueno en ese lenguaje. Les recomiendo hacer lo mismo, les recomiendo hacer esto con Python. Ya tienen las bases de cómo se programa en Python, ya tienen ya han visto la esencia de cómo se programa. Ya es cuestión de que de verdad enfrenten un problema real, ¿sí? Con Python. Y así van a solidificar los conocimientos, van a mejorar la, las técnicas y van a entrar, les va a entrar más curiosidad y van a seguir investigando. Y Python da también, otra cosa importante, Python da trabajo. Se busca muchísimo desarrolladores en Python también. Da ventaja frente a otro economista. Un economista que sabe programar va a tener mucha más ventaja frente a otro que no lo sepa hacer. Principalmente si van a áreas de finanzas, administración, de estadística, de investigación económica, ¿sabes? Tener una herramienta potente, conocer una herramienta potente les va a dar ventajas. Por supuesto, en inteligencia de negocios van a tener bastantes ventajas si saben Python. Entonces, esto en líneas generales es como un briefing de lo que es el mundo de Python y lo que ustedes ya pueden salir de aquí a meterse, ¿no? No sé si tienen comentarios, dudas de lo que hemos hablado hasta hoy en particular. Profe, ¿me escucha? Bueno, sí, cuéntame. ¿Cuáles considera usted que serían las ventajas de Python sobre otros lenguajes de programación?
Fíjate, es, a mí me gusta, el código de Python es muy limpio, es muy fácil de leer. Tiene esas ventajas. Tiene, tiene muchísimo material en cuanto a ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, es bastante fuerte. Sí, tiene esa ventaja. Tienes esa ventaja de que con él, de que por ejemplo, si tú lo comparas frente a C++ y Java, que son los lenguajes de programación más usados para crear programas y aplicaciones, él la ventaja que tiene es que él puede correr en cualquier computadora sin problema, mientras la computadora tenga instalada Python, mientras que los otros son un poco más complicados para funcionar en otras plataformas, ¿sí? Este, además, él tiene buenas librerías de Django, es fácil de aprender. Python, de hecho, se considera que uno de los mejores lenguajes para aprender a programar, porque es muy sencillo, su sintaxis es muy sencilla, tiene menos detalles. Python es bastante bueno en comparación. También, y bueno, y de hecho, en función de eso, de que es muy fácil de aprender, actualmente es el lenguaje de programación más utilizado, ¿sí? Por eso, porque es fácil de aprender, se usa mucho en ciencia de datos y es muy versátil, tiene muchísimas, puedes usarlo para muchísimas cosas. Sí, ventajas de Python frente a otros lenguajes. ¿Qué otros lenguajes van a tener sus ventajas? C++ tiene la ventaja que es extremadamente rápido, ¿sí? Java tiene la ventaja de que tiene todo ese monstruo atrás de Oracle, cubriendo y haciendo muchísimas cosas que solamente Java puede hacer. Está MATLAB, que es de programación científica, está muy específico para hacer matemática y computación científica. Es bastante rápido también. R es muy fuerte en estadística, en cuestiones estadísticas muy específicas, en econometría, en pronóstico. Es muy probable que un nuevo modelo estadístico econométrico tenga su paquete desarrollado en R, ¿sí? Se usa mucho para esa parte y tiene una librería gráfica bastante buena también. JavaScript es por esencia para, para diseño web, porque es el lenguaje en el que está escrito todo en la web. Python lo que hace es traducir todo JavaScript cuando trabajas con Django. HTML y CSS, si vas a trabajar en diseño web, tienes que entenderlo, o sea, con la herramienta que vayas a trabajar, porque son los que constituyen de cómo son, el HTML te da la estructura de las páginas web, CSS te da la presentación, los colores, la forma de la página. PHP es otra versión también, se usa mucho para trabajar con bases de datos, los lenguajes de base de datos también. O sea, hay muchísimas cosas, pero cada uno tiene su ventaja. Python tiene su ventaja de que él es bastante versátil y fácil de aprender frente a todos los demás. Disculpa que me haya extendido en eso. Tranquilo, profe, gracias. No sé si alguien más tenga otra duda, comentario sobre los puntos que hemos hablado. Simplemente que habíamos hablado, o sea, les he hablado de todo lo que hay en Python. Le he dado nombre y apellido a las cosas. O feedback del curso también. Me serviría también recibir feedback de ustedes para ver si sigo dando cursos así o que debo mejorar. O sea que también es una primera experiencia trabajando todavía en esto. Si les ha sido de utilidad, si ha cumplido las expectativas. Buenas, profe. Buenas Dime. noches. Buenas noches. Bueno, a mí el curso me pareció muy bien. Yo principalmente porque quiero, bueno, bastante irónico. No me gusta nada que tenga que ver con data ni estadística. Esto es para economistas. Quisiera especializarme en desarrollo web y aplicaciones, pero el curso creó un buen colchón para empezar, ¿no? Sí, es que primero tienes que pasar por esto para Sí, poder exacto. irte a diseño web. Y cuando yo Te estaba buscando recomiendo. cómo programar y todo eso, prácticamente todos decían, mira, date golpes con un libro o con internet. Entonces,
que esté usted ahí atrás de una pantalla, a pesar de toda la situación, ha sido de mucha utilidad. Bueno, me alegro. Te recomiendo que revises HTML y CSS para diseño web. JavaScript también es importante, que los tengas ahí a la mano. Vas a necesitar HTML y HTML principalmente. Puedes usar Python como apoyo. También te recomiendo revisar bases de datos, porque normalmente las páginas web a veces se alimentan de bases de datos. Este, eh, ¿Qué más? Para diseño web también te puedes buscar, si quieres, la página de Free Code Camp. Hay buenos cursos gratuitos ahí, donde todo lo haces en la consola y vas resolviendo los ejercicios a la par que vas viendo las cosas. Te lo Entonces, recomiendo ¿podría si escribir quieres. esa página en el grupo de WhatsApp? Sí, ya la dejo ahí para que la revises. Que tú quieres diseño web. Hay bastantes herramientas. Yo estaba estudiando diseño web también. Y una pregunta, Diseño, profe, bueno, ajá. es un poquito más, bueno, no va con el curso, sino ¿qué faltaría en la escuela para implementar programación como una materia y quitar una que otra materia que de verdad son inútiles? Si le soy sincero, yo iba a dar una materia de programación en la escuela como materia obligatoria. Se estaba planeando eso cuando yo estaba dando clases. Pero me retiré de la escuela porque no vi entusiasmo de los estudiantes, entonces preferí retirarme. De hecho, hubo muchísimas críticas cuando yo les puse a ver R. Entonces, creo que primero que los estudiantes quieran. Y segundo, realmente a nivel administrativo ni se preocupe, porque eso ya estaba planeado. Se iba a quitar una electiva y se va a meter como obligatoria en el tercer semestre de programación. O sea, eso no lo vean imposible. Sí, Alexandra, hay que practicar bastante. Esto es ponerse, no es simplemente verme haciéndolo, sino sentarte a hacerlo. Busquen en internet ejemplos de código, escriban código ustedes mismos, no se pongan a copiar y pegar. Escriban el código ustedes mismos, cambien las cosas a ver qué pasa y así aprenden a programar. Solo planteate, mira, yo quiero hacer esto y buscas un tutorial y ahí lo te vas. Sí, bueno. Ajá, dime, Carlos. Bueno, profe, primero que nada, agradecerle a usted por su disposición al darnos el curso. De verdad, yo tenía, o sea, en Python tenía cero conocimiento, siempre me llamó la atención, pero no sabía nada, pues, y este curso me abrió como un nuevo mundo, por así decirlo. Me acuerdo que en el colegio nos enseñaron HTML, pero no me acuerdo, fue hace mucho tiempo ya. Entiendo. Y bueno, muchas gracias, de verdad, aprendí mucho. Y bueno, como dice Alexandra, hay que seguir practicando con todo lo que usted nos acaba de decir ahorita al final. Una buena forma de seguir todos los días, por lo menos 2 veces al día, para así mejorar y bueno, ser mejor, pues. Sí, exacto. Bueno, me alegro que te haya funcionado para eso. Sí, fíjate que en los colegios dan a veces HTML. El problema es que HTML no es tan lenguaje de programación como lo es Python, ¿no? Porque es más para hacer Sí, estructura. claro. De todas maneras es muy sencillo, solo hay que aprenderse como que sí, 8 o 9 comandos, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo empecé a programar cuando tenía 12 años. A mí me dieron QBasic en ese momento. Después vi Visual Basic, que es el lenguaje en el colegio me dieron eso, que es el lenguaje de programación que se utiliza en Microsoft, en lo que es Excel, PowerPoint. Sí, entonces de ahí he llevado, pero es cuestión de sentarse. A cualquier edad puede aprender. Así que eso es lo de menos. Vale, me alegro, Merlin y Paola, que les haya servido, les haya permitido adentrarse. La programación es bastante útil, es el futuro. Ustedes como economistas pueden analizarlo y darse cuenta que ese es el futuro. Realmente cada vez los trabajos se están especializando más en manejar la tecnología. Entonces,
es una ventaja tener la herramienta en la mano. Vayan a hacer lo que vayan a hacer. Cualquier problema se puede resolver apoyados de tu herramienta. Pero no sé si tienen más comentarios, sugerencias, dudas, inquietudes. Se aprovechen al final. Como les digo, el tiempo que sobra siempre es suyo. Ustedes deciden cuándo termina. Yo tengo otra pregunta, profe. Ajá. ¿Cree usted que es recomendable, por ejemplo, una vez que ya uno domine, digamos, este lenguaje Python, aprender otro lenguaje? O sea, ¿es recomendable o es mejor especializarse en un tipo de lenguaje o más bien No, mientras más? fíjate. Nunca te especialices en un lenguaje. La tecnología evoluciona constantemente. Las herramientas, los frameworks, todo evoluciona. Tú tienes que tener la capacidad de aprender un lenguaje de programación. O sea, yo te digo, aprende a aprender a programar. Aprende a aprender cómo se utiliza un lenguaje de programación. Porque un día Python puede ser que ya no sirva, que ya no se use más. No te quedes atrasado como los profesores viejos, que bueno, eso es una realidad, no es culpa de ellos, se quedan atrás y utilizan aplicaciones burda de viejas, que ya no se utilizan en la práctica como tal. Entonces, está siempre con la facilidad. Si yo te recomiendo, domina Python, fuérzate, agárrale Python el ritmo, fino, lo sabes usar. Vete a otro lenguaje, en función de lo que lo que te gusta a ti hacer. Vete a otro lenguaje. Si es diseño web como Luis, bueno, te vas a JavaScript. Vamos a ver JavaScript, vamos a ver PHP, vamos a ver Ruby on Rails, que ese es otro lenguaje de programación para este diseño web. No, me gusta más hacer aplicaciones. Bueno, vamos a hacer más. Pero aplicaciones de computadora. No, pero me gusta, quiero es Android. Yo quiero hacer cosas, apps. Bueno, ahí está Swift, por ejemplo. Me voy para Swift, que es otro lenguaje de programación. Pero mantente activo. Yo manejo, creo que bastante bien R, luego viene Python, y tengo mis conocimientos de JavaScript, HTML, CSS, Java. Entonces, es saber. Es ir sabiendo y ser capaz de adaptarse. Por ejemplo, a los muchachos de computación en la central, yo tengo entendido que ellos sencillamente, ellos están viendo una materia que no tiene que ver con un lenguaje de programación, es una cuestión informática. Y les mandan a hacer un proyecto. Y le dicen, me lo vas a hacer en Java. Pero profesor, nunca hemos usado Java. Bueno, aprende, es tu trabajo. Entonces, es realmente eso. ¿Sí? No te especialices. Agárrale Python, agarra lo que te interesa aprender de él. Cuando ya te sientas cómodo con lo que sabes hacer en Python y te interesa otro lenguaje, te llama la atención otro lenguaje por cosas que se pueden hacer en él, vete al otro lenguaje y ve haciendo. Y te vas acostumbrando a aprender lenguaje. Carlos me está diciendo acá, profe, nos puede hablar un poco de Python, pero dirigido al área de finanzas. Mira, Python se ha vuelto uno de los lenguajes de programación más utilizados en finanzas actualmente. Pero finanzas no aquí en Venezuela, primer mundo. Principalmente en el área de finanzas cuantitativas, que es un área avanzada de finanzas donde se utiliza estadística, matemática para tomar decisiones de inversión, ¿sí? Python y C++ en esa área. C++ se usa más para trading algorítmico cuando tú desarrollas programas que se encargan de ellos mismos de hacer las inversiones en bolsa, de tomar las decisiones con unas estrategias que tú planteas. En Python tú puedes hacer mucho el análisis estadístico que requieres a veces hacer o las simulaciones que requieres hacer para entender si una de tus estrategias de trading, de inversión, son las más es adecuadas, qué desempeño puedes tener con esa estrategia específica, con ese método. Ese tipo de inversión puede ser, eso se le llama automatic investment, creo que es que se dice investment, o el que es quantitative finance como tal, o trading algorítmico. ¿Qué pasa? La diferencia está en que el que agarra las técnicas las normas de análisis técnico y las programas y haces que él vaya llevando todo eso y te vaya dando señales y se van tomando las decisiones, eso es más automatizado que otra cosa. Eso no es finanzas cuantitativas como tal. Ya entra la finanzas cuantitativa cuando tú estás haciendo inteligencia artificial, machine learning, modelos de cointegración, modelos econométricos, y con eso empiezas a crear estrategias de inversión.
En temas de riesgo se usa más R que Python, pero en Python hay buenas herramientas de simulación también que se pueden utilizar en el riesgo. En temas de finanzas corporativas, bueno, las finanzas corporativas siempre les ha gustado y son muy reacios a irse de Excel, pero se están yendo mucho a Power BI ellos como herramienta, porque ellos requieren herramientas un poquito más rápidas de usar. En Python puedes hacer optimizaciones para crear ajustar portafolio fácilmente. Todo lo que tenga que ver con estadística, cálculos. Y puede ser que uses R o puede ser que uses Python. Yo te recomendaría que si quieres dedicarte a finanzas y trabajar con tu lenguaje de programación, tengas los dos lenguajes, R y Python. Porque lo que no puede hacer uno, lo que sea muy fastidioso en uno, el otro lo hace. Lo hace más cómodo. Y sí se usa bastante Python en finanzas. De hecho, hay una competencia, una discusión en esa área por si Python es mejor que R es mejor que Python. No sé si hay otras más dudas. Tranquilo. Y algo más, o sea, pero importantísimo, muchachos, practiquen, no dejen esto, no dejen que el curso terminó y bueno, al fin, no, terminó. Y ustedes no se acuerdan de que el Python existe en 2 años, entonces ahí no van a acordarse nada y esto no sirve para nada. Tienen que agarrar de aquí, eso es como manejar, aprender a manejar y seguir practicando y practicando hasta que le agarren la costumbre. Vale, si no. Sí, bueno, en las clases, los videos que faltan se los estoy pasando. Sería bueno que si no se los he pasado para mañana me avisen, para que no se vayan a borrar eso, pues eso me los puedo borrar de la nube. Para encargarme de eso. Y que tengan todas sus clases ustedes, si tienen dudas las revisen, recuerden que siempre estoy, ustedes ya todos tienen mi número. Ahí estoy, a la orden, cualquier cosa me pueden preguntar, pues, no hay problema. Ok, yo les paso las grabaciones. Y la modalidad de clases de esto, por ejemplo, con los cuadernos de Jupyter, ¿les pareció que estuvo bien? ¿Les pareció tedioso? ¿O si les sirvió ver las cuestiones en el cuaderno, lo escrito en el cuaderno, más lo que iba saliendo? Sí, profe, o sea, a mí me gustó pues porque era como que usted escribía el comando y ahí mismo se reflejaba. O sea, me, es como eficiente, pues, lo veo yo. Ok. Sí, bueno, es que normalmente se usa para enseñar, pero no sé cómo lo percibirían ustedes. Y los ejercicios, los planteamientos, les escribieron que eran acordes al nombre del curso. Bueno, yo tengo una opinión con el cuaderno, creo que faltó un poquito más de teoría, o sea, más texto entre Ok, entre las complicaciones, entre los claro. procesos. Ok, voy a tomar eso en cuenta. Sí, a lo mejor más descripción de lo que se está haciendo. Te entiendo. Pues, sí, ok. Pero eso que tampoco quería hacerlo engorroso. Pues eso fue otro también. O sea, hay un trade-off ahí. Que no quiero que sea, tampoco quería que fuese texto. Se van a aburrir. Vieran ahí de una vez el comando y vean qué hace. Y está. Pero sí, a lo mejor para la estructura se ve mejor un poquito más de texto. Profe, Bueno, Jamie, muchachos, bueno, si no hay más. Ajá, no, bueno, ajá, para dime. comentar sobre los cuadernos, que en mi caso a mí sí me funcionó bastante. Y bueno, a veces también me pasaba como el compañero Luis, que no entendía solo con el cuaderno, pero si lo complementas con la grabación, bueno, vas viendo la grabación y revisando el cuaderno y ahí sí, bueno, lo entendía mejor, pues. Eso sí me Claro, ayudó bastante a claro, pero comprenderlo para qué funcionaban los comandos. perfecto. Y esa página que pasé, muchachos, de FreeCodeCamp, tiene los diseños web, tiene Python.
tiene uno de Python, se me ha olvidado, por videos y con su comando, lo pueden usarlo si quieren practicar y repasar lo que vimos, y además van a ver más cosas, van a tener más detalle todavía. Esa página también tiene, yo haciéndole aquí publicidad a ellos, ya no me dan pagan nada, pero bueno, ellos son un buen recurso. Ellos tienen un canal de YouTube bastante bueno, que ponen cursos larguísimos, de 3 horas. Un video de YouTube de 3 horas, pero es un curso completo de una cosa de programación, cualquiera, de todos los lenguajes. Se los recomiendo también que lo chequeen, por si tienen dudas. Y cualquier cosa me escriben, me dicen, profe, tal vaina, no tengo nada con esto, o usted me recomienda un material para esto, y yo los apoyo. No, conmigo no hay rollo con eso. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos hasta aquí. Y bueno, fue un placer haber estado trabajando con ustedes estas semanas. Espero que, como ustedes han afirmado, les haya sido de bastante utilidad este curso y principalmente a mí me interesa que los haya inspirado a involucrarse más en los temas de programación, porque a mí me interesa que los economistas se involucren cada vez más en eso, que no los vean nada más como personas que se van a parar a hablar lo que piensa, de lo que ve en las noticias, en los resultados económicos, sino que también el economista puede meterse, actuar, ensuciarse con los datos, resolver problemas tecnológicos, ¿sí? Eso me interesa también bastante, y que tengan un conocimiento estadístico, que no sea como normalmente se ha visto actualmente, que es algo raro, sino que sea la regla, de que sea algo así. Sí, entonces, eh, con eso me despido y bueno, que tengan buenas noches y estamos en contacto. Dale, de nada. Dale. Cuídense.